Hola, somos Raisa Camargo, Amaya Carrera, Mónica Jiménez, Darío Villafranca y yo, Leire Ruiz de Apodaca, y os vamos a presentar nuestro trabajo de seguridad y calidad alimentaria. Vamos a empezar con una breve descripción sobre el plato que hemos realizado. Explicaremos a qué población diana queremos llegar con el mismo y cómo será su presentación final. Después de esto, se hablará del etiquetado nutricional del plato realizado. Se expondrá cómo se realiza el transcurso de los alimentos desde su recepción a su emplatado mediante un diagrama de flujo. Finalizando, se hablará detenidamente sobre los posibles peligros y su gestión en nuestro plato. Y por último, se mostrará la bibliografía utilizada. Seguimos con el primer punto de nuestro trabajo, que es la descripción del plato y la población diana. Nuestro equipo de trabajo decidió ofrecer a nuestros usuarios un puré de garbanzos, ya que el puré es una preparación muy aceptada en todas las edades y al cual también se le pueden agregar muchos ingredientes para enriquecerlo y hacerlo mucho más nutritivo. En el caso de nuestro puré, contiene garbanzos 70 gramos, arroz 50 gramos, zanahoria 50 gramos, cebolla 50 gramos y espinaca 80 gramos. Y como una opción adicional a añadir, picatostes 10 gramos y jamón 15 gramos. La población diana es un comedor escolar con adolescentes entre 16 y 18 años. La realización del plato se va a llevar a cabo in situ, ya que nuestras instalaciones tienen todas las zonas necesarias para poder realizar esta preparación y nuestro plato finalmente será un plato basado en proteína vegetal con un alto contenido en fibra, un plato rico en nutrientes, saludable y equilibrado. No apto para personas con intolerancia al gluten si se le agrega picatostes. Como presentación final del plato, el modo en que vamos a servir será modo self-service. La idea es que nuestra población en fila vaya por la plataforma de servido eligiendo cuáles son las opciones que quiere añadir y uno de nuestros ayudantes de cocina va a estar en el servido garantizando de que la ración de este puré es la adecuada para cada uno. Luego de servir, se desplazarán hacia las mesas a comer y esta es la forma en cómo hemos decidido llevar la primera parte de nuestro trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar del etiquetado nutricional. En el etiquetado nutricional de este plato vamos a encontrar tablas de información nutricional, tablas del aporte según las recomendaciones y el Nutri-Score. En cuanto a las tablas de información nutricional, como ya ha mencionado mi compañera anteriormente, en este plato se pueden añadir 10 gramos de picatostes o 15 gramos de jamón. Por lo tanto, hemos elaborado dos tablas de información nutricional. Una para la ración de puré, que son 305 gramos, a la que se le ha añadido picatostes, y otra para una ración de puré a la que se le ha añadido jamón. En estas tablas de información nutricional vamos a encontrar la energía en kilocalorías que aporta el plato, también la cantidad de grasas que aporta el plato y qué cantidad de esas grasas son saturadas, la cantidad de hidratos de carbono y qué cantidad de esos hidratos son azúcares y por último la cantidad de proteínas y la cantidad de sal. Todo ello en gramos. En cuanto a la ración de puré con picatostes, vemos que aporta 379 kilocalorías, 8 gramos de grasa, de los cuales 1,1 son grasas saturadas, 63,3 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 8,2 gramos son azúcares, 13,7 gramos de proteínas y 0,18 gramos de sal. En cuanto a la ración de puré con jamón, encontramos que aporta 384,2 kilocalorías, 9,1 gramos de grasa, de los cuales 1,6 son saturadas, 58,6 gramos de hidratos, de los cuales 8 gramos son azúcares, 17,2 gramos de proteína y 0,46 gramos de sal. Además de estas tablas, también podemos encontrar tablas en las que se indica qué porcentaje
de las recomendaciones de la OMS para jóvenes de entre 16 y 18 años se cubren con este plato. Y podemos ver que la ración de puré con jamón representa un 12,8% de las recomendaciones de energía, un 10% de las recomendaciones de azúcares, un 8,27% de las recomendaciones de grasa, un 4,8% de las recomendaciones de grasas saturadas y un 23% de sal. Luego la ración de puré con picatostes representa un 12,6% de las recomendaciones de energía, un 10,2% de las recomendaciones de azúcares, un 7,27% de las recomendaciones de grasa, un 3,3% de las recomendaciones de grasa saturada y un 9% de las recomendaciones de sal. También aparece el Nutri-Score, que es un sistema que nos permite clasificar los alimentos en 5 colores, que van desde el verde hasta el rojo. Nuestro plato se considera un plato favorable y por tanto tiene ese color más verde dentro de esos diferentes colores que podemos encontrar. Esto se debe a que tiene un contenido adecuado de nutrientes y una buena proporción de verduras, legumbres y cereales. Una vez visto lo anterior, se procede a explicar cómo se lleva a cabo el procesamiento de los alimentos, desde la recepción de las materias primas hasta su emplatado. Aquí se expone el diagrama de flujo, en el que cada alimento sigue una actividad distinta. En cuanto al plato principal, los garbanzos y el arroz se reciben y almacenan en seco a temperatura ambiente. Al prepararse, los garbanzos se ponen a remojo y una vez esperado el tiempo necesario, se cuecen en la misma temperatura que el arroz, pero los garbanzos en una olla express y el arroz en una olla. Pasando a las verduras, estas se reciben todas juntas y se almacenan en refrigeración. Al prepararlas, se lavan, se pelan y se cortan para su posterior cocción a 100 grados en olla express. Las verduras, junto con los garbanzos y el arroz, se juntan y se trituran para dar el puré que se busca realizar. Pasando a los posibles añadidos, el jamón se recibe y se almacena en refrigeración. Al manejarlo, se desembala para poder adicionarlo. En cambio, los picatostes se reciben y se almacenan en seco, y se procede a realizar el mismo desembalaje que el jamón, antes de añadirlo al plato. Una vez realizado esto, se sirve el puré y se ofrece añadir jamón y o picatostes. Bueno, yo os voy a hablar sobre la gestión de peligros. Para este apartado lo que hemos hecho ha sido dividir la tabla en 6 diapositivas diferentes y en cada diapositiva vamos a hablar de una etapa. La primera corresponde a la recepción y el peligro que tiene esta etapa es únicamente físico y resultaría ser por presencia de cuerpos extraños por el embalaje que estuviera en mal estado. Si es un punto de control crítico y el límite crítico que tendríamos que buscar para que pasase a la siguiente fase sería que los envases estuviesen sin roturas ni magulladuras. ¿Qué se harían para evaluar esto? Pues observar si hay ausencia de roturas y magulladuras. ¿Cómo se haría? Pues mediante una comprobación visual y se haría en el envase de todos los alimentos. La frecuencia sería cada vez que se recibe un lote y el responsable que haría esta acción sería el responsable de cocina. Y en caso de que hubiese algún fallo en este procedimiento, pues las acciones correctoras serían retirar los embalajes que se encuentren en mal estado para decidir su destino, además de avisar al proveedor si fuese necesario. También las acciones correctoras serían por parte del responsable de cocina. Respecto al almacenaje, solo hay un único peligro también, pero en este caso es biológico, que sería presencia de patógenos por contaminación cruzada que serían de otros alimentos que se almacenan en la misma ubicación que ese alimento. También es un punto de control crítico y el límite crítico sería pues que el almacenaje de cada alimento
sea en su zona correspondiente y a una temperatura menor o igual a 5 grados. ¿Qué se revisaría? Pues el estado de las cámaras y la temperatura dentro de esta cámara. ¿Cómo se haría? Mediante una comprobación visual y también mediante un termómetro que pues miraría cuál es la temperatura dentro de la cámara. ¿Y dónde sería? Pues en las propias cámaras de refrigeración. La frecuencia sería antes del almacenaje del género, y el responsable que revisaría sería el responsable de cámaras frigoríficas. Y en caso de haber errores, pues las acciones correctoras serían cambiar el género de la cámara evaluando su idoneidad, ajustar la temperatura o limpiar y ordenar las cámaras, y también avisar al personal de mantenimiento para su reparación, si fuese necesario, claro. Y el responsable de comunicar estas acciones correctoras también sería el responsable de cámaras frigoríficas. Y respecto a preparación, tenemos dos tipos de peligros, físicos y químicos. Respecto al físico, sería aparición de otro tipo de elementos extraños en el alimento. Si es un punto de control crítico, y el límite crítico sería encontrar ausencia de cuerpos extraños y que los manipuladores de alimentos no tengan objetos personales. ¿Qué se revisaría? Pues que no hubiese cuerpos extraños y que el vestuario del personal sería adecuado, esto es, sin objetos personales. ¿Cómo sería? Mediante una comprobación visual, y se haría en el propio lugar de preparación. La frecuencia que se haría este procedimiento pues sería cada vez que se vaya a cocinar el alimento, y el responsable de mirarlo sería el propio personal de cocina. En caso de haber cualquier fallo, pues las acciones correctoras serían realizar una comprobación para ver si hay objetos, y si los hay, pues eliminarlos, y evaluando su idoneidad, por supuesto. El responsable de hacer estas acciones correctoras sería el responsable de cocina. Y por otra parte tenemos los peligros químicos, que sería contaminación por desinfectantes, productos para la limpieza de superficies u otras sustancias químicas. Si es un punto de control crítico, y el límite crítico sería que las manos y las superficies estuviesen limpias, que hubiese ausencia de jabón y brillo en las superficies, y que hubiese también una ausencia de olores extraños, al igual que el vestuario fuese adecuado y limpio. ¿Qué se revisaría? Pues que las superficies estuviesen brillantes y limpias, y que las manos y el uniforme del personal estén limpios. ¿Cómo se haría? Pues mediante una comprobación visual y también en el propio lugar de preparación. La frecuencia se haría cada vez que se preparan los productos, y el responsable de este procedimiento sería el personal de cocina. Si hubiese algún error, pues las acciones correctoras serían repetir la limpieza de las superficies o manos si fuera necesario, y también avisar al manipulador que ha cometido estos errores. Y el responsable de estas acciones sería el responsable de cocina. Continuando con la gestión de peligros, en la etapa de cocción podemos observar que existe un peligro biológico, el cual correspondería a un riesgo de proliferación de microorganismos. Este sería un punto crítico de control, cuyo límite crítico serían las temperaturas superiores a 65 grados centígrados. Esta temperatura debería de medirse de forma manual utilizando un termómetro sonda, el cual se introduciría directamente en la marmita de cocción. Esta medición de temperatura debería de realizarse al finalizar la cocción de cada alimento por el personal de cocina. Existirían acciones correctoras, las cuales serían ajustar el tiempo para aplicar calor hasta llegar a alcanzar una temperatura final superior a los 65 grados centígrados mencionados anteriormente, para evitar el riesgo
biológico de la proliferación de microorganismos. También debería de evaluarse la idoneidad de dicho alimento y descartarlo si fuera necesario, además de avisar al personal de mantenimiento si se observara algún fallo en los instrumentos de cocina, ya fuera la marmita, por ejemplo. En la etapa de batido también podemos observar que existe un peligro físico, el cual correspondería a la presencia de tornillos y otras partes de la batidora que pudieran haberse desprendido y que no se hubieran observado antes de introducir el alimento en la batidora, además de la posible presencia de joyas u objetos del manipulador. Este también sería un punto crítico, cuyo límite crítico sería la integridad de la batidora y que el manipulador no portara ningún objeto personal. Se debería de comprobar visualmente en la etapa del batido que la batidora no tuviera ningún tipo de tornillo u otra parte desprendida y que el manipulador estuviera adecuadamente uniformado. Este procedimiento se realizaría siempre antes de comenzar el batido por el personal de cocina. En todo caso, existirían unas acciones correctoras, las cuales serían retirar o filtrar el batido en caso de presencia de algún tornillo u objeto personal, valorando siempre la idoneidad de dicho alimento. Y también debería de advertirse al personal si fuera necesario. Finalmente, en la etapa de emplatado, podemos observar que existe un peligro biológico, el cual correspondería a la proliferación de microorganismos por baja temperatura o por contaminación del ambiente y o de los manipuladores. Este también sería un punto crítico de control, cuyo límite crítico sería una temperatura interior superior a los 65 grados centígrados y que el vestuario, las manos y los utensilios estuvieran correctamente higienizados. El procedimiento a realizar sería la comprobación visual tanto del vestuario y de los manipuladores y aparte utilizar un termómetro sonda. Se debería de realizar dicho procedimiento en la zona de emplatado para controlar que la temperatura del alimento fuera superior a los 65 grados centígrados y que el manipulador de alimentos portara un vestuario limpio al igual que las manos. Este procedimiento debería de realizarse cada vez que se vaya a emplatar el alimento mediante el personal de cocina. En todo caso, existirían unas acciones correctoras, la cual en este caso sería evaluar la idoneidad del alimento y descartarlo si no fuera óptima. Finalmente, esta es la bibliografía que hemos empleado para realizar el trabajo.